La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, te invita a participar en el segundo Simulacro Nacional 2025. Este viernes 19 de septiembre a las 12 horas, participa. Es momento de actuar. Los simulacros nos preparan para saber actuar en una emergencia real. Todas y todos podemos participar. Nosotros ya estamos listos. En nuestra empresa sabemos que la seguridad es una responsabilidad compartida. Nuestra universidad también participa en el Simulacro Nacional. Porque la preparación puede salvar vidas. Sabemos que la prevención empieza con uno mismo, pero se fortalece entre todos y todas. Participan. Registra tu participación en la página preparados.gov.mx. Tienes hasta el 18 de septiembre para hacerlo. Tu participación marca la diferencia. Juntas y juntos creamos un estado más seguro. Secretaría de Seguridad y Paz, Guanajuato, Gobierno de la Gente. La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, te invita a participar en el segundo Simulacro Nacional 2025. Este viernes 19 de septiembre a las 12 horas, participa. Es momento de actuar. Los simulacros nos preparan para saber actuar en una emergencia real. Todas y todos podemos participar. Nosotros ya estamos listos. En nuestra empresa sabemos que la seguridad es una responsabilidad compartida. Nuestra universidad también participa en el Simulacro Nacional. Porque la preparación puede salvar vidas. Sabemos que la prevención empieza con uno mismo, pero se fortalece entre todos y todas. Participan. Registra tu participación en la página preparados.gov.mx. Tienes hasta el 18 de septiembre para hacerlo. Tu participación marca la diferencia. Juntas y juntos creamos un estado más seguro. Secretaría de Seguridad y Paz, Guanajuato, Gobierno de la Gente. La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, te invita a participar en el segundo Simulacro Nacional 2025. Este viernes 19 de septiembre a las 12 horas, participa. Es momento de actuar. Los simulacros nos preparan para saber actuar en una emergencia real. Todas y todos podemos participar. Nosotros ya estamos listos. En nuestra empresa sabemos que la seguridad es una responsabilidad compartida. Nuestra universidad también participa en el Simulacro Nacional. Porque la preparación puede salvar vidas. sabemos que la prevención empieza con uno mismo, pero se fortalece entre todos y todas. Participan. Registra tu participación en la página preparados.gov.mx. Tienes hasta el 18 de septiembre para hacerlo. Tu participación marca la diferencia. Juntas y juntos creamos un estado más seguro. Secretaría de Seguridad y Paz, Guanajuato, Gobierno de la Gente. La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, te invita a participar en el segundo Simulacro Nacional 2025. Este viernes 19 de septiembre a las 12 horas, participa. Es momento de actuar. Los simulacros nos preparan para saber actuar en una emergencia real. Todas y todos podemos participar. Nosotros ya estamos listos. En nuestra empresa sabemos que la seguridad es una responsabilidad compartida. Nuestra universidad también participa en el Simulacro Nacional. Porque la preparación puede salvar vidas. sabemos que la prevención empieza con uno mismo, pero se fortalece entre todos y todas. Participan. Registra tu participación en la página preparados.gov.mx. Tienes hasta el 18 de septiembre para hacerlo. Tu participación marca la diferencia. Juntas y juntos creamos un estado más seguro. Secretaría de Seguridad y Paz, Guanajuato, Gobierno de la Gente. La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, te invita a participar en el segundo Simulacro Nacional 2025. Este viernes 19 de septiembre a las 12 horas, participa. Es momento de actuar. Los simulacros nos preparan para saber actuar en una emergencia real. Todas y todos podemos participar. Nosotros ya estamos listos. En nuestra empresa sabemos que la seguridad es una responsabilidad compartida. Nuestra universidad también participa en el Simulacro Nacional. Porque la preparación puede salvar vidas.
La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, te invita a participar en el segundo Simulacro Nacional 2025. Este viernes 19 de septiembre a las 12 horas, participa. Es momento de actuar. Los simulacros nos preparan para saber actuar en una emergencia real. Todas y todos podemos participar. Nosotros ya estamos listos. En nuestra empresa sabemos que la seguridad es una responsabilidad compartida. Nuestra universidad también participa en el Simulacro Nacional. Porque la preparación puede salvar vidas. Sabemos que la prevención empieza con uno mismo. Pero se fortalece entre todos y todas. Participa. Registra tu participación en la página preparados.gov.mx. Tienes hasta el 18 de septiembre para hacerlo. Tu participación marca la diferencia. Juntas y juntos creamos un estado más seguro. Mundial. Secretaría de Seguridad y Paz, Guanajuato, Gobierno de la Gente. La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, te invita a participar en el segundo Simulacro Nacional 2025. Este viernes 19 de septiembre a las 12 horas, participa. Es momento de actuar. Los simulacros nos preparan para saber actuar en una emergencia real. Todas y todos podemos participar. Nosotros ya estamos listos. En nuestra empresa sabemos que la seguridad es una responsabilidad compartida. Nuestra universidad también participa en el Simulacro Nacional. Porque la preparación puede salvar vidas. Sabemos que la prevención empieza con uno mismo. Pero se fortalece entre todos y todas. Participa. Registra tu participación en la página preparados.gov.mx. Tienes hasta el 18 de septiembre para hacerlo. Tu participación marca la diferencia. Juntas y juntos creamos un estado más seguro. Mundial. Secretaría de Seguridad y Paz, Guanajuato, Gobierno de la Gente. La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, te invita a participar en el segundo Simulacro Nacional 2025. Este viernes 19 de septiembre a las 12 horas, participa. Es momento de actuar. Los simulacros nos preparan para saber actuar en una emergencia real. Todas y todos podemos participar. Nosotros ya estamos listos. En nuestra empresa sabemos que la seguridad es una responsabilidad compartida. Nuestra universidad también participa en el Simulacro Nacional. Porque la preparación puede salvar vidas. Sabemos que la prevención empieza con uno mismo. Pero se fortalece entre todos y todas. Participa. Registra tu participación en la página preparados.gov.mx. Tienes hasta el 18 de septiembre para hacerlo. Tu participación marca la diferencia. Juntas y juntos creamos un estado más seguro. Mundial. Secretaría de Seguridad y Paz, Guanajuato, Gobierno de la Gente. La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, te invita a participar en el segundo Simulacro Nacional 2025. Este viernes 19 de septiembre a las 12 horas, participa. Es momento de actuar. Los simulacros nos preparan para saber actuar en una emergencia real. Todas y todos podemos participar. Nosotros ya estamos listos. En nuestra empresa sabemos que la seguridad es una responsabilidad compartida. Nuestra universidad también participa en el Simulacro Nacional. Porque la preparación puede salvar vidas. Sabemos que la prevención empieza con uno mismo. Pero se fortalece entre todos y todas. Participa. Registra tu participación en la página preparados.gov.mx. Tienes hasta el 18 de septiembre para hacerlo. Tu participación marca la diferencia. Juntas y juntos creamos un estado más seguro. Mundial. Secretaría de Seguridad y Paz, Guanajuato, Gobierno de la Gente. La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, te invita a participar en el segundo Simulacro Nacional 2025. Este viernes 19 de septiembre a las 12 horas, participa. Es momento de actuar. Los simulacros nos preparan para saber actuar en una emergencia real. Todas y todos podemos participar. Nosotros ya estamos listos. En nuestra empresa sabemos que la seguridad es una responsabilidad compartida. Nuestra universidad también participa en el Simulacro Nacional. Porque la preparación puede salvar vidas. Sabemos que la prevención empieza con uno mismo.
pero se fortalece entre todos y todas. Participa. Registra tu participación en la página preparados.gov.mx. Tienes hasta el 18 de septiembre para hacerlo. Tu participación marca la diferencia. Juntas y juntos creamos un estado más seguro. Mundia. Secretaría de Seguridad y Paz, Guanajuato, Gobierno de la Gente. La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, te invita a participar en el segundo Simulacro Nacional 2025. Este viernes 19 de septiembre a las 12 horas participan. Es momento de actuar. Los simulacros nos preparan para saber actuar en una emergencia real. Todas y todos podemos participar. Nosotros ya estamos listos. En nuestra empresa sabemos que la seguridad es una responsabilidad compartida. Nuestra universidad también participa en el Simulacro Nacional. Porque la preparación puede salvar vidas. Sabemos que la prevención empieza con uno mismo, pero se fortalece entre todos y todas. Participa. Registra tu participación en la página preparados.gov.mx. Tienes hasta el 18 de septiembre para hacerlo. Tu participación marca la diferencia. Juntas y juntos creamos un estado más seguro. Mundia. Secretaría de Seguridad y Paz, Guanajuato, Gobierno de la Gente. La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, te invita a participar en el segundo Simulacro Nacional 2025. Este viernes 19 de septiembre a las 12 horas participan. Es momento de actuar. Los simulacros nos preparan para saber actuar en una emergencia real. Ahí estoy, ¿no? Ahí estoy. 1, 2, 3, 4. Sí. ¿Ya?
días. Nuevamente tuvimos aquí un problema técnico, pero bueno, se ha resuelto y damos inicio a esta jornada de pláticas que vamos a tener en conmemoración de nuestra Semana Estatal de Protección Civil. A nombre de la Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, y a nombre de nuestro secretario de la Secretaría de Seguridad y Paz, el doctor Juan Mauro, y de nuestro coordinador estatal, el arquitecto Luis Antonio Huereca Pérez, les damos la bienvenida. Mi nombre es Octavio Irán Álvarez y bueno, le queremos agradecer su tiempo de esta plática que es bastante interesante. Y nos acompaña el día de hoy una personalidad bastante importante. En el momento que yo estaba leyendo su reseña de vida, pues me fui para atrás porque es una eminencia en la materia. El doctor Pedro Luis López de Alba. Y bueno, quiero comentarles de algo que en su vida profesional ha estado impartiendo y ha estado trabajando. Si me lo permiten, quiero decir que el doctor Pedro Luis López de Alba es un químico por la Universidad de Guanajuato, egresado de 1979, maestro en química analítica aplicada por la Universidad Regiomontana en 1983 y un doctorado en química analítica avanzada por la Universidad de Extremadura, España. Ha logrado el premio extraordinario a la mejor tesis leída en la universidad en el siglo 1992 a 1993. Investigador en el área de química analítica durante 35 años, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1986 hasta 2017 y de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1994. Director académica del Instituto de Investigación Científica y director de investigación y posgrado, ambos de la Universidad de Guanajuato. Director del Consejo de Ciencia y Tecnología en el Estado de Guanajuato, coordinador de los profesores investigadores de tiempo completo en la Universidad de La Salle, Bajío, del 2016 al 2022. Actualmente, colaborador en la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y asesor de varios proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico. Ha diseñado y creó un modelo de articulación productiva, modelo que permite una interacción eficaz y eficiente entre la academia, empresa y gobierno, que permite transformar a más de 300 empresas guanajuatenses, mejorando su competitividad y relatividad a través de la 1I+D+I. Con el apoyo del Fondo Mixto CONACYT, Gobierno del Estado de Guanajuato. Durante un lustro de posgrado en el Fondo Mixto CONACYT Guanajuato, estuvo ubicado entre las 3 mejores del país. Diseñó las redes de innovación tecnológica, organización de sociedad civil, que permiten el fortalecimiento de sectores económicos empresariales basados en el L, no sé si lo estoy diciendo bien, pero L+D+I. El doctor López de Alba ha sido diseñador del programa de la Academia de los Niños en la Ciencia, del programa de fortalecimiento de aprendizaje de las ciencias en colaboración con la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, del Laboratorio de Desarrollo y Pruebas Software del Estado de Guanajuato, del Congreso de Sistemas de Innovación para la Competitividad Guanajuato, del Congreso de Sistemas de Innovación para la Competitividad 5, en la revista Ideas del COCITEC, promotor y negociador ante la legislatura local para la creación del Consejo Estatal de Energía del Estado de Guanajuato, promotor negociador ante la legislatura federal para la creación de la ciencia y tecnología, entre otros programas que han contribuido a la transformación de Guanajuato y de nuestro México.
todos todos basados en la economía del conocimiento. Y bueno, es doctor en Química Analítica Avanzada de la Universidad Extrema de España, miembro de la Academia de Ciencias, y bueno, él ha publicado más de 50 artículos en la revista Endisadas en JCR, participando en 4 comités editoriales de revistas de prestigio, investigador de la Universidad de La Salle en México, de La Salle del Bajío, y actualmente investigador de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y asesor de las autoridades de la UVEC en función de investigación e innovación. Como pueden ver, pues nos acompaña y es nuestro invitado de honor. Y bueno, pues sin más preámbulo, si nos permiten, hacemos un pequeño corte para darle paso al doctor para que inicie su presentación. Muchas gracias y les recordamos, les invitamos para el día de mañana, también tenemos otra jornada, otra charla con invitados de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, para que tengamos este tipo de retroalimentación que es bastante importante para nuestra vida como protección civil y como público en general. Es parte de nuestra cultura. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer al arquitecto Luis Antonio Huereca la invitación a participar en esta Semana Estatal de Protección Civil. Es un tema que me tuve que poner a estudiar, porque al final de cuentas he hecho dentro de mis trabajos mucha innovación tecnológica, pero ahora el reto directo a la protección civil fue sumamente importante e interesante, lo cual pues me llevó a dedicarle un buen tiempo a la preparación de esta conferencia. Esperemos que les guste. El título de la conferencia es De la ciencia a la comunidad, innovación como pilar de la resiliencia de México. ¿Y por qué el título? Porque bueno, al final de cuentas lo que queremos nosotros es que todo el mundo entienda que la ciencia es de la comunidad. No es cierto que la ciencia y la tecnología solo es de unos cuantos, de los que nos dedicamos a generar conocimiento o de alguna manera aplicar ese conocimiento para llevarlo a la sociedad. La sociedad tiene que forzosamente participar activamente en cada una de las situaciones que nosotros generamos como científicos y al final de cuentas se tiene que posesionar. Entonces la comunidad es sumamente importante en todo esto y más cuando nosotros hablamos de protección civil. Antes de comenzar la plática, para que todo el mundo entendamos qué es la innovación, porque hoy es una novedad, todo el mundo hablamos de que hacemos innovación, todo el mundo hablamos de que la innovación es hacer algo nuevo, etc. Y bueno, la realidad es que no es tal. Efectivamente el verbo innovar significa hacer algo nuevo, pero la innovación no es como tal. Sí se hace algo nuevo, pero no es en directo como el verbo lo dice. Para poder hacer innovación necesitamos forzosamente tener una idea que al final de cuentas nos hace, y todos nosotros en el cerebro, ¿sí? Nuestro hemisferio derecho nos hace ser altamente creativos, y al ser altamente creativos podemos generar una serie de ideas. Si nosotros generamos esa serie de ideas y esa idea, esa creatividad la llevamos a poderla materializar, ¿sí? En ese momento que nosotros materializamos una idea, que generamos un prototipo, que generamos un producto mínimo viable, en ese momento estamos haciendo un invento, estamos haciendo invención. Entonces, por eso dicen que los mexicanos somos muy buenos inventores, porque a final de cuentas nuestra creatividad nos lleva a hacer prototipos, nos lleva a hacer productos mínimos viables, pero todavía no hacemos innovación. ¿Cuándo es cuando realmente hacemos innovación? Cuando este producto mínimo viable o este prototipo lo logramos llevar a tener un usuario, ¿sí? Y que ese usuario genere o tenga un beneficio, ¿sí? Sea un beneficio económico, un beneficio social. En el momento que nosotros logramos
que ese invento se lleve al mercado, tenga un usuario y se genere un beneficio, en ese momento es cuando nosotros realmente estamos haciendo innovación, es cuando cerramos la innovación. Entonces hoy, en ese marco del entendimiento, que es una idea que se materializa y que al final de cuentas genera un beneficio, entonces bajo ese esquema vamos a generar toda la plática. Entonces, la innovación en protección civil. ¿Sí? La innovación en protección civil, pues tenemos acciones que al final de cuentas tenemos que ser altamente partícipes, ¿sí? Tenemos que ser altamente partícipes a la sociedad. En el momento que nosotros hacemos altamente partícipes a la sociedad, entonces en ese momento, con el conocimiento científico, con las ideas llevadas al usuario, nosotros podemos hacer que se vaya transformando la propia comunidad, y en ese momento nosotros podemos mejorar nuestra seguridad y podemos atender nuestra resiliencia, ¿sí? Cuando una vez que nosotros logramos hacer esta situación, también tenemos que buscar que la ciencia y la innovación sea adaptada por cualquier entorno local. No se trata de un sector, no se trata de que solo ciertas personas dentro de la sociedad tengan que entenderlo. Aquí el reto de cualquier persona que hace innovación es llevarla a que cualquier comunidad, ¿sí?, la entienda, y entonces genera una herramienta que al final de cuentas va a ser una estrategia que vamos a poder utilizar, hablando de protección civil, vamos a poder utilizar en esta protección civil. ¿Cómo? Pues asegurándose que al final de cuentas cada una de las estrategias se puedan aplicar y puedan hacernos beneficiarnos de esas estrategias. ¿Y cómo podemos entonces también hacer que la integración de la tecnología con la sociedad, pues entonces en un impacto real surge, anulina la tecnología con la conciencia social? Esto es sumamente importante. Tenemos que hacer que la sociedad se concientice de que todos podemos utilizar la tecnología. Entonces, en ese momento, cuando nosotros hacemos que la tecnología, la conciencia social y las acciones preventivas las utilicemos, podemos entonces vernos beneficiados, como son el caso de las alertas sísmicas o los simulacros comunitarios. Pero para poder entonces entender esto tenemos que saber qué es la resiliencia, porque hablamos hoy de resiliencia, ¿sí? ¿Y cómo la debemos de entender? Entonces la resiliencia en protección civil es un concepto clave en la protección civil, entendida como la capacidad de las personas, comunidades e instituciones para anticiparse. Esto es sumamente importante: anticiparse, resistir y recuperarse frente a emergencias o desastres. Entonces es sumamente importante para la protección civil la resiliencia, y por eso el título de la conferencia, porque al final de cuentas en esta resiliencia nosotros como protección civil tenemos que anticiparnos y la ciencia lo que nos va a ayudar es hacer proyecciones y etcétera, etcétera, para nosotros en algún momento poder realmente ser lo suficientemente resilientes. Pero para esto, ¿qué se necesita? Pues entonces hay que educar a la población. Y entonces por eso se tiene que en su momento dar pues charlas, talleres, capacitar a las personas para que en su momento puedan entender todo lo que significa la protección civil y al final de cuentas pueda anticiparse y minimizar los riesgos ante emergencias. Porque si nosotros no culturizamos a la sociedad, por mucha tecnología, por mucha ciencia que nosotros queramos hacer para prevenir, no lo vamos a poder lograr. Entonces es sumamente importante el educarlos. Pero por otro lado también tenemos que gestionar adecuadamente lo que al final de cuentas se hace como situaciones de emergencia para resistir y el impacto y proteger a la comunidad. O sea, tenemos que, y para eso está esta coordinación de protección civil aquí en el Estado, para efecto de que gestione adecuadamente cada una de las alternativas que se tienen en cuestiones de alertas, en cuestiones de una serie de situaciones que a final de cuentas, si la gestionan adecuadamente, vamos a nosotros a protegernos y vamos a librarnos de muchas situaciones difíciles. En el estado de Guanajuato, afortunadamente, esta coordinación en donde hoy me encuentro, pues actúa rápidamente, ha sabido gestionar adecuadamente todo esto de la protección civil y ha ayudado a evitar infinidad de desastres.
La recuperación y la mejora en cuestiones de la resiliencia, pues la recuperación resiliente busca no solo restaurar, sino mejorar las condiciones previas al desastre, fortaleciendo la comunidad. Entonces, esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Y lógicamente, si la sociedad no se suma a cada una de estas acciones, por muy buena gestión, por muy buena capacitación, etcétera, no lo asume como suyo, esta responsabilidad de poder atender las instrucciones que nos dan, pues al final de cuentas no va a poder actuar adecuadamente. Y entonces al final nosotros podemos hacer todas las alertas, todas las situaciones que nosotros queramos, pero si nosotros no concientizamos, no logramos que la sociedad lo asuma como suyo, pues difícilmente vamos a poder atender adecuadamente estas situaciones. Cuando nosotros hablamos de investigación científica, y aquí le pongo investigación científica en acción, ¿sí? La protección civil necesita que se genere conocimiento, ¿sí? Que se genere conocimiento. Y entonces si nosotros logramos hacer que se genere conocimiento, este conocimiento lo que tenemos que hacer es que al final de cuentas llegue a donde tenga que llegar. Tenemos que generar este conocimiento para efecto de que al final de cuentas se generen estrategias fundamentales y eficaces para poder atender esta protección civil. Una forma prioritaria es que los científicos tenemos que generar, y aquí sí, tenemos que generar conocimiento para la protección civil, pero no dejarlo en el artículo, no dejarlo en nuestro escritorio. Lo que tenemos que hacer es forzosamente llevarlo a que al final de cuentas, ¿sí?, llegue a donde tenga que llegar, a la comunidad. Y entonces en ese sentido esta investigación científica pasa otra vez a ser un poco de innovación. Modelos de soluciones concretas. ¿Sí? Pues se han hecho muchos modelos a través de la generación de conocimiento, a través de la investigación científica. Se han generado bastantes modelos que hoy pues los conocemos como las alertas sísmicas, en fin. Todo esto, gracias al conocimiento científico, se ha logrado. Y además también en ciencia necesitamos acciones públicas. Esto es crucial, traducir la ciencia en alertas y manuales, en políticas públicas que salvan vidas y fortalezcan la resiliencia social. ¿Qué es esto? Que al final de cuentas, pues todo el sector que se dedica a generar políticas públicas tiene que también en su momento apoyar fuertemente a cada una de estas acciones que generan los científicos para efecto de que pues quede plasmado en políticas, quede plasmado en reglamentos, quede plasmado en manuales, para que eso facilite que cuando tenga que llegar a la comunidad, pues rápidamente se pueda actuar. La ciencia guía a decisiones seguras. Esto es sumamente importante. Si nosotros no tenemos un sustento científico de lo que al final de cuentas se nos quiere indicar para poder atender la resiliencia, pues lógicamente va a haber huecos y lagunas que en su momento puedan, en lugar de favorecernos, ir en contra de las acciones. Por eso es sumamente importante que la ciencia esté presente y por eso el título de esta transparencia, la ciencia guía a decisiones seguras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a ayudar a generar normas y alertas antisísmicas con una base científica muy fuerte. Modelos de evacuación ante huracanes igual, tiene un fundamento científico muy fuerte que al final de cuentas tiene desviaciones mínimas, ¿sí?, que al final de cuentas hacen procesos sumamente exactos y precisos para efecto de poder atender esta situación de evacuaciones. Los mapas de riesgo para por inundaciones, pues también igual cada vez hoy con los drones y estas cosas, cada vez los mapas de riesgo se van perfeccionando y haciendo sumamente exactos, de tal forma que cuando al final de cuentas venga cualquier situación, pues se va a tener perfectamente identificado dónde están las debilidades y poder fortalecer esos puntos débiles, ¿sí?, a través de acciones bien concretas de protección civil. La resiliencia y la reducción de vulnerabilidades, es decidir, utilizando evidencia científica, disminuye vulnerabilidades y fortalece la resiliencia social ante amenazas naturales. Pues mucho de lo que ya les había explicado en esta transparencia viene aquí, donde evita ese tipo de vulnerabilidades. La innovación tecnológica en protección civil. Una de las cosas más importantes
que hoy la ciencia y la tecnología, con todos estos avances de la transformación digital, con todos estos avances de los nuevos instrumentos, de los nuevos desarrollos que se tienen, drones, satélites que sacan fotometría, en fin, todas estas cosas, lo que nos han llevado es a cada vez poder tener prevención de muchas de las cosas que nos suceden en nuestro entorno, ¿sí? en donde nosotros estamos ubicados y donde nosotros vivimos. Y esto es a través pues, de poder tener alertas en tiempo real, el poder difundir masivamente cualquier situación. Hoy, las redes sociales, ¿qué es lo que sucede? Ahorita, simple y sencillamente, esta conferencia, que para mí empieza a ser también nuevo el dar conferencias a una cámara, pues a final de cuentas, antes yo las conferencias las daba a públicos de muchas personas oyéndome, y pues al final de cuentas uno se mueve en el escenario y los atrae y trata de ver cómo están las expresiones de cada una de las personas que me están oyendo, y al final de cuentas pues eso hace que capte la atención. Pues igual aquí ahorita estoy tratando de hacerles captar la atención, pero que al final de cuentas rápidamente, ya que voy a que rápidamente cualquier situación que hoy sucede, ¿sí? Si hoy nos dicen lo que sucedió la semana pasada, pues simple y sencillamente tronó la pipa y al segundo ya todo el mundo sabíamos que había tronado una pipa en la Ciudad de México, ¿no? Pues eso es lo que al final de cuentas también ayuda, ¿sí? Todas estas redes sociales para hacer difusión masiva de información. Lo que pasa es que hay que saberla canalizar y también no hay que exagerarle en la información y en lo que se dice. Hay que ser exactos, precisos y sobre todo éticos en la información que nosotros queremos hacer en cuanto a la protección civil. Monitoreo y predicción inteligente, pues lógicamente el hecho de utilizar sensores, el utilizar Internet de las cosas, y hoy más con inteligencia artificial generativa o inteligencia artificial aplicada, sí, podemos hacer muchísimas cosas. Hoy estamos a punto de una nueva forma de poder hacer predicción en protección civil. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, con la cantidad de información que se tiene y bien educada, ¿sí? La red neuronal que va a activar la inteligencia artificial nos va a poder ayudar a hacer infinidad de situaciones de prevención, ¿sí? Porque simple y sencillamente el comportamiento de un río, que antiguamente se tenían que hacer los modelos físicos y los caudales y demás, pues hoy simple y sencillamente con la fotometría y con una serie de cosas y de sensores y demás se pasa toda una información, ¿sí? Se tiene 1000 datos y esos 1000 datos los podemos, educando adecuadamente a la red neuronal, poder predecir comportamientos y sin ningún problema. Es cuestión de darle al botoncito bien programado y nos va a dar infinidad de información para poder prevenir situaciones y actuaciones. Lógicamente, dentro de todo lo que ha sido la protección civil, pues hay países que en su momento han hecho cosas interesantes utilizando la ciencia y la tecnología. Una de ellas, por ejemplo, Japón, que hoy, simple y sencillamente, pues tiene las alertas sísmicas. En construcción, pues tienen manuales y guías de cómo poder construir para efecto de evitar que con un temblor, al final de cuentas, se vaya a destruir un edificio. Se educa, desde el ámbito escolar, se educa perfectamente a todos los niños y a todos los jóvenes para efecto de la protección y la prevención de desastres sísmicos. En Chile, lo mismo han hecho con los tsunamis, sí, que al final de cuentas, pues se educa y se perfecciona de tal forma que rápidamente dan la alerta y todo el mundo ya sabe cómo actuar y qué hacer ante un fenómeno de la naturaleza que puede poner en riesgo su vida. Innovación científica en México. Lógicamente aquí nosotros contamos con un centro dedicado a esta situación y que al final de cuentas ha generado alertas en tiempo real, principalmente para la parte de sísmica y principalmente que pueda afectar a la sociedad civil en la Ciudad de México. Lógicamente, aparte del CENAPRED, la UNAM ha dedicado investigación científica y tecnológica para poder hacer ciertas cosas. La propia Secretaría de Ciencia y Humanidades, Innovación y Tecnología hoy actualmente también dentro de sus convocatorias
apoya proyectos enfocados a la prevención, a la protección civil desde diferentes ámbitos, proyectos utilizando tecnología digital, haciendo innovación aplicada. Al final de cuentas puede uno someter proyectos para efecto de poder desarrollar situaciones de la protección civil. La ciencia de la ciencia a la acción social. Lógicamente, cuando nosotros tratamos de divulgar y de difundir la ciencia y la tecnología, una cosa es que yo difunda lo que yo sé hacer, ¿sí? Y mi contribución a la ciencia y la tecnología en artículos científicos donde tengo que utilizar un lenguaje científico, un lenguaje tecnológico, que al final de cuentas lo que hace que otros colegas lo entiendan. Pero cuando yo me refiero a un público como este, pues yo tengo que utilizar un lenguaje totalmente diferente. Yo no puedo seguir utilizando un lenguaje que utilizo en un artículo científico con una conferencia de divulgación como esta. Entonces ahí es sumamente importante, y por eso de la ciencia a la acción social. Tenemos que forzosamente nosotros, de alguna manera enseñarnos a tener un lenguaje diferente cuando hablamos a la sociedad que cuando hablamos con nuestros colegas, de tal forma que cada una de las situaciones que nosotros generemos desde la ciencia, desde la tecnología y desde la innovación, la sociedad las pueda entender y las pueda asumir como suyas. Si nosotros al final de cuentas no logramos hacer eso, pues definitivamente la ciencia que nosotros estamos generando va a llegar a la sociedad y van a poderse ver beneficiados. Y entonces es sumamente importante la participación en esta resiliencia colectiva. La participación de la comunidad, de la divulgación, fortalece la resiliencia social y la práctica del conocimiento. Esto es fundamental. Tenemos que sabernos cómo comunicarnos. Los modelos de cooperación ciudadana. Lógicamente, cuando nosotros hacemos ciencia, ¿sí? Y queremos que la sociedad la asuma como tal, si yo como individuo quiero generar ciencia por sí mismo, de forma autónoma, yo solo, difícilmente. También nosotros lo que hacemos es buscar grupos multidisciplinarios, y hoy no solo multidisciplinarios, sino transdisciplinares. ¿Qué es esto? Que si yo soy hoy químico, ¿sí? Y antiguamente buscaba la multidisciplinaridad invitando a físicos, a matemáticos, a biólogos, etcétera, a poder hacer investigación. Pero hoy la investigación hacer que modelos participe toda la comunidad, también tengo que involucrar a otro tipo de especialistas, y por eso la transdisciplina. Tengo que involucrar a abogados, tengo que involucrar a comunicólogos, tengo que involucrar a una serie de personajes que a final de cuentas la información que nosotros transmitamos lo va a poder asumir de una forma muy simple la propia sociedad, pero también la sociedad tiene que organizarse y tiene que generar modelos en donde toda esta ciencia y toda esta tecnología en beneficio de la protección civil llegue. Y por eso ahí les pongo en las transparencias que hay que organizar, que la organización comunitaria da mucha confianza para todo esto, la resiliencia social, que hay que haber una participación ciudadana ligada totalmente a la resiliencia y una colaboración multisectorial. Lógicamente, tiene que forzosamente involucrarse gobierno, academia y sociedad civil para generar modelos como ejemplos, brigadas vecinales, comités comunitarios, fortaleciendo la respuesta ante las emergencias. De esa manera vamos a poder hacer más efectiva la protección civil. Plataformas digitales en emergencias. Pues mucho de lo que ya también les he venido mencionando es que al final hoy las redes sociales nos han permitido transmitir el conocimiento muy fácilmente, ¿sí? Y gracias a todas estas plataformas, en donde pues lógicamente hay una comunicación rápida, las aplicaciones y los mensajes SMS pues permiten muchas acciones, que en el caso de la protección civil, algo muy importante, el SMS permite que les llegue a todo el mundo, sin tener que tener internet, pues les va a llegar el mensaje. Por eso hoy las alertas sísmicas, ¿sí? A través de los celulares, todos estos simulacros han funcionado muy bien, porque al final de cuentas a todo mundo le llega un SMS, y de esa manera pues rápidamente podemos llegarle a toda la sociedad cualquier información.
Hay que difundir adecuadamente en redes sociales oficiales toda esta información que tenga que ser confiable, actualizada durante emergencias para llegar a más personas, ¿sí? Y ejemplos de sistemas efectivos, bueno, pues ya lo hemos visto ahorita en toda la temporada de agua que estamos viviendo, pues lógicamente las notificaciones meteorológicas y hidrológicas también nos muestran cómo la tecnología nos ayuda a evitar desastres. El Internet de las cosas y los sensores para la protección civil. Lógicamente, con todos estos avances científicos y tecnológicos, todo esto nos ha llevado, gracias a los avances tecnológicos y de innovación tecnológica que ha tenido, en hoy poder tener estos sensores que puedan medir lo que quieran, y se siguen desarrollando sensores bien específicos y cada vez mucho más exactos, y cada vez que necesidad, ni siquiera antiguamente los sensores había que tener contacto, ¿sí? Lo que nosotros queríamos medir humedad, y pues lógicamente teníamos que tener un sensor de humedad que llegara donde la superficie que queríamos medir humedad. Hoy ya no. Hoy, a través de sensores que emiten frecuencias o que emiten señales de infrarrojo, que emiten señales de otro tipo de situaciones, podemos nosotros medir humedad, podemos medir la respuesta de si viene un caudal de un río a quién sabe cuántos kilómetros. Podemos poner un sensor de ruido que cuando se rebase cierta cantidad diga, pues algo está sucediendo en el cauce del río, y entonces pueda darnos una alerta que viene un caudal. En fin, infinidad de cosas que se han podido hacer con todos estos sensores y con todo este Internet de las cosas, que lógicamente tiene que y está siendo bien aprovechado por toda la parte de la protección civil. Y algo muy importante que ya les mencionaba, pero que aquí lo reafirmamos, el Big Data y el riesgo climático. A la vuelta de la esquina, la protección civil, con todos estos avances de la inteligencia artificial y toda esta minería de datos, va a poder hacer muchísimas cosas en cuestiones de la protección, de lo que fue creado la protección civil. Porque a final de cuentas, sin ser mago, pero con un conocimiento científico y bien estructurados los datos, pues va a poder hacer proyecciones, y proyecciones de comportamientos de muchísimas cosas. O sea, no solo hoy vemos las fotografías de los huracanes y nos dicen, sí, la gente que sabe dice, no, pues es que el huracán va a ir por aquí, va a ir por allá, está pasando de no sé qué, de ser nivel 1 a nivel no sé qué, y etcétera, etcétera. Sí, pero todo esto es porque la ciencia y la tecnología nos ha permitido jugar con infinidad de datos que nos han permitido hacer modelos de predicción. Pues cada vez esos modelos de predicción, no solo en huracanes, sino va a llegar un momento, créanme lo que va a llegar un momento, ¿sí?, que previo a que se dé el sismo, con todo esto, va a podernos decir, es que en tal punto probablemente va a haber un sismo en tal magnitud, en tales situaciones. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay sensores que están midiendo más el reacomodo de las capas tectónicas, en fin, todo esto, que al final de cuentas, pues la ciencia y la tecnología nos va a llevar a esos niveles. Claro, es soñar, y a lo mejor alguien me va a decir, es que este señor está loco, pero la realidad es que hace 20 años que nosotros, los que nos dedicamos a la ciencia, hablábamos de que la tecnología nos iba a llevar a poder hacer todas estas cosas. Créanmelo, al ratito vamos a tener el teléfono celular, en donde lo voy a tener en la mano y voy a tener una proyección tridimensional de la persona que me está hablando al celular. Todavía comercialmente no se puede, pero tecnológicamente ya lo han hecho, ¿sí? Y al ratito lo vamos a tener y vamos a ver a la persona que queramos en nuestro celular, porque se está haciendo una proyección tridimensional. Igual con la protección civil vamos a poder hacer todas estas situaciones que hoy a lo mejor no nos imaginamos, pero que nos lo va a poder permitir a través de bien llevado el Big Data. La inteligencia artificial en protección civil y reconocimiento de patrones de riesgo. Bueno, aquí ya mucho lo he comentado, en donde al final de cuentas, sí, efectivamente podemos hacer un análisis masivo de datos, podemos hacer simulaciones y planificación,
y podemos hacer información en tiempo real a través de educar adecuadamente nuestras redes neuronales y poder hacer estas situaciones para la protección civil. Innovación en sistemas de información geográfica y georreferenciación, pues otra vez hoy los drones cada vez más exactos, en donde al final de cuentas a mayor altura podemos hacer una serie de fotografías y luego procesarlas, o los satélites, que lógicamente, bueno, cada satélite tiene su propia órbita y hay satélites que a lo mejor pasan cada semana, otras cada mes, pero al final cada vez que pasan por una región pueden estar tomando infinidad de fotografías, y con toda esa información y toda esa fotografía y todos esos cambios que puede estar detectando el satélite, pues al final de cuentas nos lleva a poder hacer proyecciones otra vez, ¿sí? Y cada vez los mapas de riesgo cada vez más exactos, ¿sí? Porque vamos a poder perfectamente ver si al final de cuentas con el cauce del río hizo que el borde del río se desplazara 1 metro, pues al instante con los satélites lo vamos a poder ver que ahí le tumbó 1 metro de tierra a efecto del caudal. Y eso lo vamos a ver en tiempo real y rápidamente poder hacer el ajuste del mapa correspondiente. La ciberseguridad y la protección civil. Bueno, esto alguien me puede decir, bueno, ¿y por qué ciberseguridad en protección civil? Porque al final de cuentas la protección civil y mucho de lo que hemos estado hablando, pues utiliza máquinas, y esas máquinas son vulnerables a poder ser hackeadas. Entonces al final de cuentas, pues también tiene que generar la ciencia y la tecnología protección a estos sistemas de información geográfica, a estos sistemas de georreferenciación, a muchos de lo que en su momento se va desarrollando, pues la ciberseguridad también tiene que estar presente para efecto de cuidar que no vaya a ser y mandar una alerta sísmica porque alguien la hackeó y alguien dijo ahí va la situación y hay que estar protegidos. Entonces por eso es importante la ciberseguridad en la protección civil. Para que todo esto funcione, pues hay que unir esfuerzos, ¿sí? Las fuerzas son, o la unión de esfuerzos es lo que nos va a llevar a ser más eficientes y eficaces en todos sentidos y más en la protección civil. Por eso es sumamente importante la colaboración multiinstitucional, es sumamente importante el intercambio de saberes y recursos. Los científicos no tenemos que ser egoístas, tenemos que informar y transmitir adecuadamente lo que nosotros estamos haciendo para que todo el mundo se vea beneficiado. Esto no se trata de que, en protección civil no se trata de que, es que yo hice esto porque tal ciudad me lo pidió, no, esto es para todo el mundo. Entonces tenemos que saber intercambiar los saberes y los recursos y lógicamente hacer partícipe a la ciudadanía de todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas juntos vamos a poder atender muchas de las situaciones que al final en protección civil se requieren. Redes de voluntariado solidario. Bueno, al final de cuentas, otra vez, si nosotros hablamos de que la protección civil y estamos hablando de la resiliencia, sí, tiene que haber estos 3 pasos. La sociedad civil es sumamente importante para poder atender la resiliencia. Y entonces hay que tener una respuesta rápida en emergencias. ¿Cómo? Pues a través de brigadas comunitarias, a través de modelos que en su momento nos permitan el poder atender todas estas situaciones. Tenemos que fortalecer la confianza social. O sea, esto es redes de voluntariado que al final nos ayuden a que las estrategias que se generen en cuestiones de protección civil, la realidad es que todo el mundo las asuma como verdaderas, como algo que en su momento nos va a generar un beneficio a nosotros como ciudadanos y no que al final de cuentas nomás están diciéndonos por decirnos, no. Siempre hay que tener esta situación de la credibilidad de lo que nos están incidiendo. La resiliencia y la sociedad y la solidaridad de México. Bueno, pues prueba de ello ha sido desde el sismo del 85 que fuimos modelo a seguir de cómo la unión de los mexicanos ayudamos a todo. A mí me tocó en su momento estar allá en el sismo, había ido a dar una conferencia en el 85, justamente ese día. Le iba a dar en el Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, terminé también colaborando en lo que yo pude desde mi ámbito de competencia, pues ayudar ahí, aunque sea a mover piedras en
en el Centro Médico Nacional. Yo, de andar de curioso, pues allí me puse a ayudar también a sacar piedras. Bueno, pues simple y sencillamente me tocó a mí, no se lo deseo a nadie que le toque, pero a final de cuentas pues une el esfuerzo de la sociedad y nos ayuda a poder trabajar en conjunto para poder atender situaciones y la solidaridad ante todo en desastres. La educación lógicamente es clave en la prevención. Ya hemos mencionado mucho, hay que hacer la capacitación adecuada, es importante generar los simulacros, es parte de la capacitación, generar simulacros, no solo de sismos, sino de otras muchas emergencias, para efecto de que al final de cuentas las personas, la sociedad civil, entienda y participe activamente, y lógicamente tiene que haber campañas de talleres y campañas educativas para poder fortalecer. Y aquí yo sí reconozco todo el trabajo que hace Protección Civil en el estado, desconozco en otros estados, pero al menos en el estado de Guanajuato sé todo el trabajo que hacen con respecto a los primeros auxilios, ¿sí? A la autoprotección y todas las campañas masivas que hacen para efecto de poder tener una comunidad altamente resiliente. Fortaleciendo la resiliencia comunitaria, no quiero ser reiterativo, sobre todo por el tiempo que ya estoy viendo que me estoy colgando. Entonces, al final de cuentas, tenemos que forzosamente hacer que la sociedad asuma esta responsabilidad de la resiliencia, ¿sí? En el entendido de que, pues al final de cuentas, hay que adaptarnos y hay que rápidamente atender las situaciones que nos van indicando. ¿Sí? Y bueno, tenemos que tener confianza y respuesta ante las emergencias para efecto de poder dar la mejor respuesta y atender la resiliencia de la mejor forma para efecto del cuidado de nosotros mismos. Lógicamente, mucho tiene que ver también en esta parte de la protección civil y la resiliencia inclusiva. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos que generar estrategias no solo de género, sino también de grupos vulnerables. O sea, hoy tenemos que, en esta proyección de protección, tenemos que generar las estrategias por cuestiones de género, pero también por cuestiones de grupos vulnerables, ¿sí? Hay que saber atender a los adultos mayores, cómo van a reaccionar, cómo los vamos a atender, cómo les vamos a pasar la información, porque a lo mejor el joven la toma medio a broma, pero el adulto, si uno le dice de la emergencia, se puede espantar y se apanica y ahí se queda bloqueado. Entonces hay que saber entender que a él le tenemos que indicar de otra forma para efecto de que en su momento, ¿sí?, pueda también responder a esta resiliencia. Entonces, sumamente importante en estas estrategias el considerar el género y la resiliencia inclusiva. De la ayuda a la acción, lógicamente ya hablamos de la autoprotección individual, ¿sí?, de la corresponsabilidad ciudadana y de las autoridades que al final pues tenemos todos tenemos que atender lo que nos indica, pero también las autoridades sean muy precisas y exactas en las instrucciones que dan para poder responder adecuadamente a esta resiliencia, y lógicamente con educación vamos a poder lograrlo más fácilmente, como son los simulacros nacionales, que es un ejemplo de resiliencia que al final de cuentas estamos atendiendo perfectamente a todas las situaciones de protección civil. La resiliencia comunitaria es muy semejante a lo que ya les dije. Basta la presentación, seguramente se las vamos a dejar para que la puedan leer en su momento en la plataforma de la protección civil de aquí, de la Coordinación de Protección Civil del Estado, para efecto de que la puedan leer con más calma. No me quiero colgar, ya me fui en tiempo, ¿sí? Me voy a ir más rápido, me han de disculpar, pero si no me voy a colgar me voy a aventar más de una hora. Entonces mejor me brinco algunas cosas. La resiliencia y el compromiso social es atención con agencias internacionales. Aquí sí es importante indicar que pues, Lógica México está atendiendo la la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, las famosas OSDs, y también está utilizando el marco del Sendai, ¿sí?, que al final de cuentas no es algo no tan común
como la Agenda 2030 de la ONU, pero también es una agenda, ¿sí?, en cuestiones de desastres que generó la Organización de Naciones Unidas con una duración de 15 años, según me acuerdo, y si me equivoco alguien me ha de corregir, pero creo que fueron 15 años esta agenda, en donde al final de cuentas, igual que las ODS, en cuestiones de desastres, se generó esta agenda que se le denomina el Sendai. Bueno, la resiliencia sísmica en México, eso fue un modelo que ha seguido a raíz del sismo del 85, que al final de cuentas ahí se generó lógicamente el sistema de alerta sísmica mexicana, ¿sí?, y que continuamente se hacen simulacros y se culturiza la sociedad para que pueda atender estas situaciones. ¿Sí? Retos institucionales en México, aquí sí me detengo y lo voy a leer porque no quiero decir cosas que no corresponden. ¿Sí? En la escasez de recursos, dice, las instituciones mexicanas se enfrentan falta de recursos técnicos y financieros que limitan la capacidad de gestión eficiente. Esto es, simple y sencillamente, pues que tenemos que generar y cambiar un poco las estrategias para poder ayudar y poder las instituciones mexicanas tengan más recursos y puedan atender mejor nuestra protección civil. Falta de coordinación, dice, hay descoordinación entre niveles gubernamentales, provoca duplicidad de acciones y fragmentación de esfuerzos institucionales. Aquí también hay, como todo, hay que saber hacer una planeación estratégica, un plan operativo anual adecuado, un plan a largo plazo para efecto de que al final de cuentas, pues todas las oficinas de protección civil del Estado y la propia Secretaría de Seguridad a nivel nacional coordinen adecuadamente para que todas las acciones estén apegadas a las necesidades de la propia sociedad. La debilidad de cultura preventiva, dice, la ausencia de una cultura preventiva y la discontinuidad de políticas obstaculizan la participación ciudadana en la gestión de riesgos. El fortalecimiento de capacidades locales es esencial en desarrollar capacidades locales para mejorar la gestión de riesgos y fomentar las colaboraciones comunitarias. Bueno, nomás me queda, antes de pasar a la siguiente transferencia, sí es importante decirles que esto lo estoy poniendo de una forma genérica. En el caso particular de la protección civil del Estado de Guanajuato, la realidad es que tuve la oportunidad de yo participar, como lo dijeron en mi currículum, de ser director del Consejo de Ciencia y Tecnología y participar con el arquitecto Luis Antonio Huereca, hoy siendo coordinador de la protección civil creo que desde el año 2000, él es el coordinador de la protección civil. Desde el ámbito de la ciencia y la tecnología yo colaboré con él en muchas cosas y yo veo que hoy el Estado de Guanajuato cada vez es más eficiente y eficaz en la protección civil y cada vez involucra más a la sociedad y la sociedad es partícipe de muchas de estas cosas. Entonces, en ese sentido, no lo quiero generalizar, pero sí he observado que en algunos estados pues la situación es más eficiente y eficaz en la cuenta nos ha logrado tener esa empatía con la sociedad y indicar adecuadamente las soluciones para poder hacer las necesidades. En ese sentido, creo que Guanajuato sí estamos en una situación muy favorable que nos ha permitido pues evitar muchas de las situaciones y cuestiones de desastre. La ciencia y la tecnología la tenemos que humanizar. Así como les hablé de tener un lenguaje adecuado para la propia ciudadanía, también es sumamente importante que la tecnología siempre la tenemos que ubicar a que al final tenemos que entender a la propia comunidad, tenemos que entender a las personas. Por eso le pongo yo de título Humanizando la tecnología. Todo el mundo nos habla y nos dice que los científicos, que los tecnólogos somos desadaptados sociales y probablemente tengan razón, porque no hemos sabido comunicar adecuadamente, porque muchas veces vemos para nosotros, no vemos para la propia sociedad. Y entonces el mensaje de la Humanizando la tecnología es que nosotros tenemos que desarrollar la tecnología siempre pensando en las personas, que no podemos en su momento nosotros hacer una tecnología que vaya en contra o que pueda atentar contra la sociedad o contra la propia persona. Lógicamente,
dentro de lo que sabemos hacer en ciencia y tecnología, nos puede llevar a tener alguna situación en la que podamos desarrollar algo que desde el punto de vista ético, científico, ¿sí?, pueda en su momento poner en riesgo a la sociedad, y eso tenemos que ser sumamente cuidadosos. Y cuando nosotros desarrollamos eso, pues entonces más vale, mejor no más difundirlo, pero no tratar de llevarlo a donde lo tenemos que aplicar, porque eso nos puede provocar situaciones conflictivas. Bueno, algo muy importante en todo este avance de la ciencia y la tecnología, seguramente ustedes han oído hablar, y porque esto es algo que se comenta en todos los ámbitos, la famosa triple hélice. Sí, esta famosa triple hélice, desde principios del año 2000, hablamos de la triple hélice cuando hablamos de innovación, porque lo que pedimos es que se incorpore academia, empresa y gobierno en un todo para poder hacer innovación. Ese modelo, esa propuesta se quedó corta, ¿sí? Hoy ya no funciona, ¿sí? Han salido modelos como este de la quinta hélice, y yo le pongo la quíntuple hélice en acción. ¿Por qué? Porque se publicó hace un poco más de 8 años, se publicó esto de la hélice, de la quíntuple hélice, donde participan, para poder hacer innovación, participa la academia, el gobierno, la empresa, la sociedad civil y el medio ambiente. Pero yo quiero aprovechar esto para decirles que nosotros, como investigadores, pues seguimos en el entorno de la Universidad de Guanajuato, nosotros seguimos haciendo investigación en innovación, aunque suene raro, haciendo investigación en innovación. Y dentro de esta investigación, nosotros acabamos de mandar un artículo que modificamos esta quinta hélice, y nosotros lo que hacemos, y me entenderán el por qué, es que al final de cuentas una hélice lo que tiene son álabes o aspas, ¿sí? Y tiene un rotor que hace que gire la hélice. Entonces creo que el nombre científico que hemos venido utilizando de la quíntuple hélice lo que nos dice es que son 5 hélices, y no es cierto. Entonces nosotros acabamos de mandar publicar un artículo donde nosotros hablamos de una hélice cuyo rotor, el eje principal de la hélice, ¿sí?, es el medio ambiente o la sustentabilidad. O sea, todo lo que nosotros hacemos en innovación tiene que tener la base de la sustentabilidad, y este va a ser el rotor. Pero las aspas, entonces va a estar la academia, la empresa, la sociedad civil, ¿sí?, el gobierno, y algo muy importante también, la transformación digital. Hoy, la inteligencia artificial, los drones, la Internet de las cosas, todo esto transformación digital. Entonces, hoy cada vez que vamos a hacer innovación, debemos de pensar en que se va a mover a través del rotor de la sustentabilidad, y son estas 5 aspas. Entonces, el modelo que nosotros estamos proponiendo es el modelo de las 5 aspas con un rotor que es la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas involucra todo el entorno. Y en este modelo de las 5 aspas con el rotor de la sustentabilidad, lógicamente la protección civil no solo está en una aspa, ¿sí?, está en el aspa de la sociedad civil, pero está en el aspa de la academia, está en el aspa de gobierno, está en el aspa o en el álabe de las empresas, ¿sí?, y está en el aspa de la transformación digital, porque desde la protección civil se están haciendo muchas cosas en transformación digital. Entonces, esperemos que nos aprueben ese artículo, y en su momento se los haremos saber para que lo conozcan y vean que al final de cuentas mucho de la innovación que hoy se hace la debemos de basar en esta hélice de las 5 aspas. Bueno, la ciencia, la innovación y la comunidad, ¿sí? Esta tiene que ser, es un modelo transversal en México, ¿sí? Lógicamente la ciencia, la innovación social y la resiliencia comunitaria tienen que tener un enfoque completo para el desarrollo sostenible en México. No podemos nosotros crecer nomás en ciencia, crecer en innovación, y por otro lado hablar de la resiliencia si nosotros no logramos conjuntar esto y que tenga un crecimiento totalmente homogéneo y totalmente transversal. Entonces es sumamente importante que al final de cuentas participen activamente estas 3 sectores, ¿sí? La innovación se aplicará en protección civil
con educación, con salud, con urbanismo, con economía, adaptando estrategias según las necesidades locales. Y la participación ciudadana, la participación activa de la ciudadanía es fundamental para crear comunidades seguras, organizadas y sostenibles desde la base social. Estrategias para la implementación eficaz. Lógicamente, la educación en gestión de riesgos, hay que incorporar la gestión de riesgos en la educación escolar y universitaria y promover ciudadanos mejor preparados ante emergencias. El financiamiento para la innovación y la prevención es asignar recursos específicos para favorecer la innovación y la prevención, demostrando que prevenir es económicamente más eficiente. Lógicamente, si prevenimos vamos a gastar menos que si al final de cuentas remediamos. Entonces la prevención siempre va a ser mucho más barata que el remedio. Redes de conocimiento y colaboración. Las redes de conocimiento refuerzan la cooperación entre universidades, gobiernos y comunidades, generando proyectos resilientes con resultados tangibles. Universidades y protección civil. La innovación en gestión de riesgo. Las universidades colaboran en la producción de conocimiento científico social que beneficie la protección civil e impulse la innovación en gestión de riesgos. La formación de profesionales, pues preparan profesionales y desarrollan tecnologías útiles para comunidades vulnerables, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante las emergencias. Y el impacto es a través de talleres y proyectos de vinculación. Las universidades influyen en políticas públicas y fortalecen la resiliencia nacional. Ciudadanía activa y resiliente. Y perdón que vaya leyendo, ya no trata de ir explicando, pero para efecto de quedar más claro lo que al final de cuentas escribí en la propia presentación. Dice: participación de ciudadanía activa. Las personas deben involucrarse activamente en simulacros y brigadas comunitarias para fortalecer la resiliencia colaborativa. Esto ya lo hemos venido hablando. Forzosamente se tiene que empoderar la sociedad de cada una de estas situaciones de simulacros y demás, porque al final de cuentas, si nosotros no nos autorresponsabilizamos, la realidad es que cualquier simulacro no va a funcionar como debe de funcionar eficiente y eficazmente. La corresponsabilidad en la protección civil. Dice: la colaboración en consejos locales y brigadas comunitarias fomenta la corresponsabilidad en la preparación ante emergencias. Otra vez es exactamente lo mismo, que al final pues tenemos que hacer partícipe a la sociedad. Y el monitoreo y reporte ciudadano. El monitoreo y reporte de incidentes en tiempo real ayuda a crear comunidades más seguras y comprometidas. Retos actuales en la resiliencia. Brechas tecnológicas. La falta de acceso a herramientas digitales dificulta el fortalecimiento de la resiliencia en muchas comunidades mexicanas. Lógicamente aquí lo primero es el poder estar todos conectados con el internet. Eso facilitaría muchísimo el que cada comunidad o cada punto de México pudiera tener y estar comunicado para poder responder a todas estas necesidades y situaciones que se dan. Pero bueno, eso poco a poquito lo iremos logrando, el tener al México 100% conectado. La desinformación en emergencia. Las noticias falsas en redes sociales pueden generar pánico o confusión durante situaciones de emergencia. Ya lo hemos comentado, pero es sumamente importante los retos, tratar de evitar estas noticias alarmantes y falsas. Sí, y el impacto de la desigualdad social. Dice: las comunidades pobres enfrentan mayores dificultades para recuperarse tras desastres debido a la falta de recursos. Pues esto es obvio, ¿no? Que al final uno de los retos es poder atender con una igualdad social cada una de las situaciones que se dan en una emergencia. Juventud y emprendimiento resiliente. Creatividad y creatividad juvenil ante desafíos. Lógicamente la juventud mexicana destaca por su creatividad e invención al enfrentar retos de protección civil y sociales. Hay muchos grupos y hay muchas startups que en su momento están trabajando en cuestiones de protección civil, generando aplicaciones, generando algunos prototipos que en su momento pueden servir en esto, y esto pues habría que seguirlo impulsando fuertemente a estos jóvenes que quieran emprender desarrollando situaciones para la protección civil. Vinculación internacional y resiliencia.
Las alianzas internacionales pues, son sumamente importantes y atender mucho de lo que nos marcan las instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial, en fin, todas estas situaciones forzosamente tenemos que vincularnos con ellos y poder atender estas situaciones que nos indican para efecto de poder ser mucho más resilientes. Dice, innovación para un México resiliente, resiliencias ante riesgos, superar el cambio climático y la desigualdad es imprescindible para garantizar el futuro de México y su bienestar. Lógicamente lo escrito ahí nos indica claramente que hoy el cambio climático es real, ¿sí? Nadie puede decir que no es cierto, hoy todos sabemos que el cambio climático es real y que al final de cuentas tenemos que saber enfrentarlo de la mejor forma para efecto de poder atender pues cada una de estas situaciones que se provocan por el cambio climático y poder hacer toda esta protección civil que se requiere en todos estos sistemas de prevención. La innovación y la equidad social, dice la innovación, debe impulsar avances tecnológicos, tener equidad social y mayor seguridad colectiva para un México inclusivo. Y otra vez, aquí remarcaría, es un México inclusivo, todos por igual y a todos atenderlos de la mejor forma posible. Fortalecimiento comunitario, cerrar brechas sociales y digitales y fortalecer comunidades con pasos clave para lograr un país más justo y más sostenible. Conclusiones, construyendo resiliencia en México. Un esfuerzo colectivo, bueno, de mucho de lo que hemos visto, lo remarco aquí en estas conclusiones, donde la resiliencia requiere la unión de la ciencia, innovación y comunidad para afrontar desafíos y fortalecer a la sociedad mexicana. Si nosotros no logramos hacer que esta triada trabaje de la mano, pues difícilmente vamos a poder atender adecuadamente toda la parte de la resiliencia en México. La innovación integral, dice la innovación en México, abarca tanto avances tecnológicos como soluciones sociales, transformando conocimiento en acción que salvan vidas. Y aquí aprovecho en estas conclusiones de decir, porque no he hablado en la conferencia dentro de la resiliencia, mucho tiene que ver no solo la innovación tecnológica, sino la innovación social, ¿sí? Y la innovación social que consiste en que al final de cuentas las respuestas de solución a muchas de las cosas involucramos a la propia comunidad. Las propuestas de solución surgen desde la comunidad, surgen de las personas y a través de un diálogo y a través de un robustamiento de las ideas podemos nosotros materializarlas y poderlas hacer que lleguen en beneficio de la propia comunidad. Hoy la innovación social está presente en todo momento y más cuando nosotros hablamos de una situación de un México resiliente, necesitamos forzosamente la innovación social. Innovación puente entre la ciencia y la comunidad. ¿Sí? Participación comunitaria activa, dice la resiliencia hace de la participación constante de todos los miembros de la comunidad más allá del gobierno o la tecnología. Agentes de prevención, cualquier persona puede prevenir riesgos integrándose en brigadas, ejercicios de simulacro y aprendiendo protocolos de autoprotección. Y esto es un reto que todos tenemos que participar. Esto no solo es de la Coordinación de Protección Civil del Estado o de las coordinaciones de protección civil de todos los estados o de la Protección Civil Nacional, pues esto tenemos nosotros por necesidad, todas las personas involucrarnos en alguno de estas situaciones para prevenir desastres. Y al final, innovación humana y sostenible, dice la innovación, una ciencia y un compromiso social, promoviendo soluciones para un México seguro y resiliente. Pues muchas gracias, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado la conferencia. Va a haber preguntas por chat, ¿no? Doctor, nada más para darle esa
queremos agradecer profundamente, y bueno, yo creo que todos los que estamos inmersos a lo que es la protección civil, no nada más aquí en Guanajuato, no nada más aquí en México, sino en todo el mundo, estamos convencidos de que la tecnología, la ciencia con la protección civil van de la mano. Hace rato que estaba oyendo la conferencia aquí del doctor, pues oía y entendía todo el cambio que ha existido desde que inició la protección civil, que vamos a cumplir 40 años ya de existencia de la protección civil aquí en México. En todo el mundo, pues la tecnología y la ciencia están de la mano y y cada vez vamos a estar más preparados en esto, no nada más en saber evacuar, activar alarmas, tener medidas de seguridad, sino tener esa relación entre ciencia y la tecnología y todo lo que abarca las nuevas tendencias de alarma, de alerta hacia la población, que lo que queremos todos los que nos dedicamos a la protección civil pues es salvar vidas, y yo creo que no nada más hablamos de una vida, doctor, sino hablamos de muchas, de miles, de millones de vidas que podemos salvar, y eso a veces lo que no nos cae el 20 a los que nos encargamos a nivel nacional, a nivel internacional, la protección civil. Yo creo que es un área muy importante, es un tema bastante amplio, que nos pudiéramos llevar un buen rato. Podemos hacer hasta un ejercicio de tener una discusión con la población. Hace rato estaba en el chat y estaban unas personas de Jalisco que me están diciendo si lo estaban viendo, doctor, y bueno, ya les pasamos su correo. Esta jornada van a estar grabadas, se van a estar dejando en la página de YouTube y de Face de la Secretaría de Seguridad y Paz de aquí del estado de Guanajuato, porque sabemos que es un día hábil. Muchos municipios, tenemos también un chat de los municipios, nos dicen que por cuestiones de actividades ellos lo van a ver, y bueno, pues invitarlos a que continúen. Si tienen alguna una pregunta, se la haremos llegar al doctor directamente. Si nada más nos anotan su correo con la pregunta, para que sea más fácil la respuesta aquí con el doctor, y pues agradecerle. Muchas gracias, doctor. Nada más tenemos una cámara, muchachos, pero por eso no podemos, él sale o yo entro, no podemos estar los dos juntos aquí, tenemos que salir abrazados y como que no se va a ver muy bien. A nombre de nuestro secretario de Seguridad y del Coordinador Estatal de Protección Civil, le damos las gracias a nombre de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en lo particular a nombre de La Voz. Bueno, pues muchas gracias, continuamos pendiente. Mañana vamos a tener un tema muy importante, vamos a hablar sobre la sequía, qué tanto impacta, por qué es tan importante hablar de la sequía, ¿no? Ahorita, bueno, pues estamos en temporada de lluvias, y las temporadas de lluvias, afortunadamente, y gracias a Dios, todos los que creemos en algún Dios, le agradecemos de que está llegando esta agua. Pero ¿qué pasaría si no llueve? ¿Y cómo nos puede impactar a la población? Porque nada más estamos acostumbrados de inundaciones, pero también las sequías, ¿qué tanto representa para la protección civil y cómo se pueden evitar este tipo de desastres? El día de mañana va a estar la Secretaría del Agua y Medio Ambiente de aquí del estado de Guanajuato, y con el ingeniero Josué Leiva. Va a venir en representación de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. Y bueno, pues si no hay otra cosa, muchas gracias y muy bonito día.